Ok, muy bien, listo. Entonces voy a empezar con la presentación. ¿Listo? Em, ok. Bueno, espero que me escuchen. Voy a empezar. Primero que nada, un saludo a todos. Mi nombre es David Mosquera. Soy Sales Manager, asesor de ventas de la empresa Memert. Trabajo alrededor de más de 8 años ya en la empresa Memert en diferentes áreas y estoy a cargo en este momento de Latinoamérica y en específico del mercado peruano. Perdón. Em, sí, yo vivo aquí en Alemania y vivo en Nuremberg y quedo más o menos unos 20 minutos de lo que es la empresa Memert ubicada en Schwabach. Para el día de hoy tengo el honor de ser invitado para poder participar en este evento virtual, para poder hablar un poco sobre el tema de estudios de estabilidad, las zonas climáticas, un poco el contexto peruano y sobre Memer involucrado en el proceso de la producción de cannabis. Em, Voy a hablar un poco también sobre las aplicaciones generales dentro del proceso de cannabis. Es un tema muy largo, la verdad, como para poderlo hacer en 1 hora y media, 2 horas. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar lo mejor posible y ser lo más informativo posible. Um, Como pueden leer, la presentación tiene dos partes. La parte uno es los estudios de estabilidad en las zonas climáticas, un poco del contexto local, y la parte dos va a ser sobre el cannabis en sí, el proceso y MEMER dentro de este proceso y qué dispositivos se pueden utilizar. Para empezar un poco de información sobre MEMER, fue fundada en el año 1933 por el señor Willy Memmer, por quien lleva el nombre. Ya tenemos 88 años en el mercado, la empresa, por supuesto y desde su primera creación de un esterilizador hecho con partes de un avión, partes de las alas de aviones, en el año 47 aproximadamente, fue que Willy Memmer fabricó su primer esterilizador y a partir de esto se diversificó a través de los años y diferentes personas a cargo de la empresa eh, con una gama de productos bastante amplia que incluye estufas universales, esterilizadores, hornos de vacío, incubadoras refrigeradas por eh, con compresor y con sistema Peltier, cámaras climáticas constantes, cámaras de humedad y baños de María, que son muy conocidos también. Las aplicaciones son muy, perdón, las aplicaciones son muy amplias, están dentro del área de investigación biológica, química, alimentaria, también en las pruebas de materiales y componentes industriales, en el área pues, de, de la evaluación de calidad, dentro del área de medicina humana, veterinaria, controles de calidad en los procesos de producción. La empresa Memert se dedica básicamente a lo que es la construcción y creación de aparatos de control de temperatura, así como de clima, que es la mezcla entre temperatura y humedad. Y también em, tiene hornos de vacío y vamos a ver la gama de productos para que ustedes más o menos comprendan cuál es el abanico de productos de Memert. Y Memert es una empresa básicamente internacional que a través de los años se ha abierto a diferentes mercados y tiene su ubicación principal, su fábrica es en Büchenbach, en Alemania, en la provincia de Franconia, eh, en Alemania, al sur de Alemania, y la parte administrativa y de desarrollo e investigación se encuentra ubicada en Schwabach, también en Alemania, a 10-15 minutos en auto.
También tiene una oficina en China, que es Memer China, en Shanghái. También tenemos Memer India, eso está en Pune. También tenemos Memer USA en Estados Unidos. Y también existe una nueva rama que es en Rusia. Esto se abrió el año anterior. Memer USA está, también fue establecida recién a finales del año 2020. Vendemos en más de 150 países a través de distribuidores locales, que son nuestros socios comerciales y con los cuales tenemos muchos años, la mayoría tenemos muchos años de relación comercial. Un poco del portafolio de informaciones generales sobre la empresa. Como dije, la empresa fabrica estufas u hornos de calentamiento a circulación forzada y natural, hornos de vacío dentro de la misma línea y esterilizadores, que un esterilizador no es más ni menos que un horno, pero con un ritmo de calentamiento un poco más lento. Luego, y por supuesto es un aparato médico. También tenemos los incubadores de convección natural, forzada, tenemos los incubadores refrigerados por Peltier, que son los secos, los incubadores también refrigerados a compresor, como lo dije, y las ICO, que son las incubadoras de CO2. Las cámaras climáticas, que es por donde vamos ahora, en esta presentación, también tenemos la CTC, que es la Climatic Test Chamber, que es una cámara climática que maneja humedad y temperatura y con hasta una temperatura de menos 42 grados. También tenemos las HPP Eco, que son una nueva actualización de las anteriores HPP, y esa en cambio pues trabaja con un sistema de Peltier, que es una célula que cambia la polaridad energética para dar calor o frío dentro de la recámara, extrayendo calor o frío desde el exterior. También tenemos pues, los ICH, que es lo que también vamos a tocar el día de hoy, que son incubadoras con compresor, tienen también humedad. Y tenemos las HCP, que son básicamente unas cámaras que crean humedad y temperatura, pero no tienen refrigeración. Y los baños de agua, que son la nueva versión, que son los BTB, que ahora alcanzan hasta 100 grados. Sí. Respecto a la presentación de hoy, pues sí, Cimatec es nuestro socio comercial. Según estuve viendo en nuestro sistema, ya tenemos, en septiembre de este año, se cumplen 30 años de relación comercial entre Memer y Cimatec. Y Cimatec, pues, es tal vez uno de los socios comerciales de Memer, internacionalmente hablando, más largos, y que se ha generado una relación comercial fructífera y de confianza total durante todas estas décadas. Es una empresa llena de personal y de colaboradores que están siempre a un alto nivel, tanto técnico como comercial, y realizando este tipo de entrenamientos, que ya fue hecho un entrenamiento anteriormente con una colega también que trabaja para la empresa en Latinoamérica, y en esta ocasión con esta presentación respecto a un tema que es muy crítico en algunos lugares, pero sin embargo es una tendencia mundial, y no debemos entonces, debemos estar siempre atentos, y comenzamos con la presentación en sí, a partir de ahora. Creo que hay un mensaje, perdón, quiero verlo. No, no, listo, entonces voy a continuar. Como dije, bueno, dentro de lo que es la Semana del Cannabis, en este evento virtual que se está desarrollando, dada la situación mundial con lo que sucede, tenemos esta oportunidad de poder compartir esta información y estar un poco más cerca de ustedes en esta vía. Entonces, en la presentación de Memer, después de conversaciones con el personal, se definió hacer esta presentación de los estudios de estabilidad.
las zonas climáticas. Supongo que algunos de ustedes han de tener alguna idea al respecto, otros no. He querido aquí en esta lista, como pueden ver, es los temas principales y generales dentro de una presentación total sobre este tema, eh, que conlleva mucha teoría, que conlleva mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho background, hay que saber mucho, un poco sobre em, normativas, tanto internacionales como locales, y no se puede cubrir de manera completa todo, pero más o menos estos son los temas principales que abarcan esta temática, y hay que tener un poco de conocimiento sobre las definiciones en el tema de estabilidad, los tipos de estabilidad también, em, los factores que afectan a la estabilidad de los fármacos. Esto de aquí tiene que ver básicamente con los productos farmacológicos. Eh, y como todo producto derivado del cannabis, esto es un producto que cae dentro de la clasificación de los fármacos y está relacionado al desarrollo de productos farmacéuticos. Así que, por lo tanto, las normativas que se apliquen para el tipo de productos farmacéuticos se aplican también para todos los productos derivados del cannabis. Y ese es el motivo por el cual estamos tocando este tema muy importante, ya que cada país tiene unas variaciones de las regulaciones. Sin embargo, todas siguen la regulación original en, en el espectro completo. Lo vamos a ver más o menos cómo funciona. Y estos son más o menos la lista de cosas principales que uno tiene que tener siempre en mente. Cuáles son los factores que afectan la estabilidad de los productos farmacéuticos, los estudios, los tipos de estudios de estabilidad que pueden ser de largo plazo, acelerados, los protocolos que se establecen. Ese es un tema, los que están en negrillas, como pueden ver, son los temas que vamos a tocar un poco más, que se van a tocar el día de hoy. Son los principales, considero yo, para poder comprender un poco el tema. Y obviamente se realizan protocolos, luego hay que saber un poco sobre las zonas climáticas, las condiciones de almacenamiento también son importantes. Existe un análisis posterior en la gestión de la cadena de suministro, también hay factores que afectan la estabilidad de los medicamentos una vez ya puesto en percha, en el tema de almacenamiento y los envases farmacéuticos. Son unos temas muy variados que no vamos a poder cubrir en su totalidad, pero vamos a entender un poco los estudios de estabilidad, cuáles son y cuáles son las zonas climáticas y un poco del contexto local. Comenzando con un poco con el tema de las definiciones, hay que tener en cuenta un poco los conceptos. Los conceptos. En este caso, veamos primero el concepto de lo que es la estabilidad. ¿Ya? La estabilidad básicamente de un producto es la capacidad que tiene para mantener sus propiedades y características desde su fabricación y durante su vida útil y consumo. En este caso, la estabilidad básicamente de un producto farmacéutico es esa capacidad que tiene una formulación en particular en un sistema de un envase de cierre específico, de mantenerse dentro de sus especificaciones, tanto físicas como químicas, microbiológicas, biofarmacéuticas, terapéuticas y toxicológicas. Otro concepto importante, bueno, el siguiente aquí que tenemos es la fecha de caducidad. Y en el tema de la fecha de caducidad, pues como podemos leer, es el tiempo durante el cual se puede utilizar el producto o fecha de vencimiento, como todos también lo vemos eh, muchas veces. Y eso está caracterizado como periodo de vida útil. Pero la vida útil no es lo mismo que la fecha de caducidad. No, la vida útil es el periodo de tiempo durante el cual un medicamento, si se almacena correctamente, se espera que cumpla con las especificaciones determinadas por los estudios de estabilidad en una serie de lotes de producto, lotes de prueba. La vida útil se utiliza para establecer la fecha de caducidad de cada lote. Digamos, por ejemplo, que hoy estamos de fecha, estamos en 20, ¿sí? Y digamos que la vida útil es de un año. Eso quiere decir que la fecha de caducidad va a ser el 20 de abril del 2022.
Así funciona. La vida útil se define en el periodo de tiempo y la fecha de caducidad pues, es una fecha específica en base a la vida útil definida. Y sí, como dije, la fecha de vencimiento es la fecha en la que se garantiza la estabilidad del fármaco dentro de su envase o recipiente original, que no haya sido ni abierto ni manipulado y conservado en condiciones adecuadas. Luego, tenemos los tipos de estabilidad. Los tipos de estabilidad son de desde diferentes enfoques. Pueden ser un tipo de estabilidad química, física, microbiológica, farmacológica y toxicológica. ¿Qué es el tipo de estabilidad química? Es, por ejemplo, que cada ingrediente activo dentro de la formulación mantenga su integridad química y potencia dentro de los límites especificados. Por otro lado, el tipo de estabilidad física se refiere a las propiedades físicas originales del producto, incluyendo apariencia, el color, olor, sabor, la uniformidad, disolución, que todo esto se mantenga. El tipo de estabilidad microbiológica se refiere a la esterilidad o resistencia del crecimiento microbiano que se mantenga de acuerdo a las especificaciones. Los agentes microbianos presentes mantienen una efectividad dentro de los límites especificados eh, después del tiempo definido por, eh, por la vida útil. El tipo de estabilidad farmacológica o biofarmacéutica, ¿no? También se lo llama así, no ocurre, ocurre si se modifican significativamente los perfiles de disolución. También tenemos la toxicológica, que básicamente es el efecto terapéutico del fármaco, que se mantenga el efecto terapéutico del fármaco después del tiempo de la fecha de vencimiento. Esos son los tipos de estabilidad y los factores que implican. Dentro de los factores que afectan la estabilidad de los medicamentos, eh, se encuentran también factores que son de acuerdo a la causa y de acuerdo al proceso. Los que tienen que ver con de acuerdo a la causa son factores propios del medicamento, son internos, y factores externos del medicamento. Y de acuerdo al proceso son físicos, químicos y biológicos. Vamos a ver cada uno de estos grupos. Sí, de los factores que influencian la estabilidad de acuerdo a la causa, que son los factores, tenemos dos tipos, los intrínsecos internos y los extrínsecos o externos. En los internos podemos hablar un poco sobre las propiedades físico-químicas, el principio activo, o sea, um, el componente principal, el fármaco principal de la formulación tiene que durar a través del tiempo y ser efectivo. De eso trata. Y hay variaciones que no dependen de aspectos externos, sino en sí del mismo químico o del medicamento. Los excipientes son básicamente sustancias fuera del principio activo. Por ejemplo, podemos hablar que la presentación o forma del fármaco puede ser tipo pastilla o como puede ser tipo líquido, ¿no? Un jarabe o algo así. Entonces, en un excipiente puede ser el agua en el cual se puede disolver de manera adecuada determinado químico, o puede ser que no se disuelva de manera adecuada con el agua, sino que sea con el alcohol. Entonces, de eso depende también a veces el contenido de alcohol o de agua, el nivel en cada mezcla o formulación. También la forma farmacéutica es un aspecto interno que es de exactamente lo que hablaba, es eh, puede ser una pastilla, puede ser un comprimido, puede ser eh, un jarabe. También tiene que ver con otro tema, es la tecnología utilizada para la creación, los envases también, que son diseñados específicamente para cada uno de los fármacos. Factores externos, obviamente, como dice la palabra,
tiene que ver con la temperatura, la humedad, la luz, los gases en el aire, por ejemplo, el oxígeno produce oxidación, los materiales del embalaje, microorganismos también externos que puedan afectar al producto en sí, factores mecánicos como la vibración o como la presión que pueden dañar el envase o reventar una cápsula, radiaciones también. De acuerdo al proceso, los factores que afectan la estabilidad de acuerdo al proceso, como dijimos, son tres, son físicos, químicos y biológicos. Como podemos leer aquí, los físicos pueden ser de diferentes formas, por ejemplo, como de la solubilidad, la homogeneidad del, del, de, de una sustancia, de un jarabe, la consistencia, también la estructura cristalina. Muchas veces son como una especie de polvos, como cristales dentro de unas cápsulas. También tiene que ver aspectos químicos, como la oxirreducción, la hidrólisis, la raceminación, la fotólisis, y también biológicos, como el crecimiento microbiano, que puede ser en diferentes casos, por ejemplo, que crezca algún microbio que se consuma el principio activo, o sea, el químico principal de la sustancia. O puede ser también que se consuma los excipientes, el alcohol o el agua, y eso afecte la mezcla. Y también la generación de productos tóxicos. Puede ser que el microbio produzca cosas tóxicas y se produzcan de pronto enzimas también, los enzimáticos. Sí, yendo entonces al tema general de lo que es la prueba de estabilidad, podemos decir que los test de estabilidad, pruebas de estabilidad, estos estudios están diseñados para probar y proporcionar evidencias sobre la variación de la calidad del producto a lo largo del tiempo frente a influencias externas de una variedad de factores ambientales, tales como la temperatura, la humedad, la luz, como lo comentamos anteriormente, y también otros factores internos que pueden ser, que están relacionados con el producto en sí, como las propiedades físicas y químicas. Estas pruebas, como ya se dijo, proporcionan indicaciones sobre el comportamiento del producto dentro de un determinado tiempo. Las pruebas de estabilidad se deben establecer teniendo en cuenta, que es uno de los temas principales de hoy, teniendo en cuenta las zonas climáticas en las que se va a comercializar el producto. ¿Sí? Estos estudios de estabilidad son exigidos al momento de solicitar el registro sanitario de cualquier especialidad farmacéutica. Normalmente sirven para seleccionar los procesos, seleccionar las formulaciones y procesos de fabricación, envases y sistemas de cierre que otorgan mayor estabilidad al medicamento. También se determina el tiempo de conservación, sirven para determinar el tiempo de conservación y las condiciones de almacenamiento, sirven para comprobar el tiempo de validez de que se ha declarado, sirve para comprobar las condiciones de almacenamiento que también se han declarado y también para evaluar el impacto de los cambios en las formulaciones, por ejemplo, si se hace un cambio en la formulación, el proceso de fabricación, también el envase sobre la estabilidad del producto en caso de que se cambien o se necesiten hacer estudios posteriores, porque todos estos test de estabilidad se realizan desde el principio, desde la concepción del producto, en la prueba del mismo producto hasta la puesta en percha y posterior, durante toda la cadena de creación. Sí, ¿cuáles son los tipos de estabilidad entonces que existen? Como pueden suponer, existen pues los estudios de estabilidad a largo plazo para emular tiempos, para ver cómo es el comportamiento de un producto en el tiempo a largo plazo. Y también existen los estudios de estabilidad acelerada y existen en menor medida los de estabilidad intermedio. Pero vamos a concentrarnos en los más importantes, largo y acelerado. En sí, como podemos leer aquí, el estudio de estabilidad a largo plazo se refiere básicamente a las condiciones de almacenamiento que tienen que ser semejantes a las condiciones climáticas en el mercado a los que van a ser destinados. Vamos a ver los tipos de zonas climáticas que hay y definitivamente uno tiene que poner a prueba y utilizar las temperaturas sugeridas dentro de los tests para poder entrar a cada mercado y poder recibir las licencias. También una prueba a largo plazo
también es útil para el seguimiento de las características físicas, químicas, toxicológicas, biofarmacéuticas y microbiológicas. También debe realizarse durante un tiempo que debe superar el periodo de almacenamiento previsto. Y los resultados para confirmar datos, estos resultados permiten la determinación y confirmación del tiempo de conservación previsto y las condiciones de almacenamiento que han sido recomendadas. Respecto al estudio de estabilidad acelerado, por otro lado, en este caso, sirven básicamente para acelerar la degradación química y alteración física de un producto farmacéutico que se somete a condiciones de almacenamiento un poco más exigentes que en los estudios de largo plazo. Y también se realizan pues protocolos, obviamente, de control y como informes de estabilidad sobre lotes que son experimentales o lotes piloto y que son para establecer o confirmar la vida útil de un medicamento. Esto, por ejemplo, para hacer los registros, se hace a veces, para los fármacos se realizan preregistros y para eso se hacen las pruebas aceleradas, porque esperar a 1 año o 2 años por las pruebas de largo plazo es mucho papeleo, es mucho tiempo, es mucha la espera, entonces se, se opta por el estudio de estabilidad acelerado en 6 meses, se entrega un estudio previo, se reciben los permisos o comienza el proceso y luego se entregan los resultados una vez terminado el de largo plazo para confirmar lo que se había sido entregado en el acelerado. Eso es una práctica muy utilizada. Y sí, ¿cuándo se considera entonces que un estudio de estabilidad no ha salido o no ha logrado, un fármaco no tiene el mismo nivel, ¿no? Cuando se considera que ha habido un cambio significativo y entonces ha fallado. Eso se considera en estos puntos siguientes. Si la dosificación resulta un 5% menor, 5% menor en comparación al resultado a tiempo cero. O sea, si el ingrediente activo principal pierde su potencia en un 5%, ya se considera que no logra llegar a las condiciones que el fabricante ha establecido desde el principio, a tiempo cero. También la presencia de productos de degradación en cantidades superiores al límite de especificación. Disculpas por esa falla en la escritura, lo voy a corregir para enviarles la presentación a todos. Las características físicas, obviamente, de olor, color, la dureza, la contextura, si no cumplen con las especificaciones, también se considera que ha habido un cambio significativo y ha fallado en el test. Si existe un valor de pH fuera de especificaciones y si la disolución está fuera, el ritmo de disolución está fuera de la especificación. Existen, por supuesto, también luego de esto los protocolos que se establecen, pero esos son un tema que no vamos a tocar. Es un tema un poco largo y más que informativo. Existen ya protocolos vacíos los cuales uno puede chequear, inclusive online. En general, ¿por qué cuál es la razón por la que se hacen estos test? Todo este tipo de pruebas es básicamente para seleccionar formulaciones y sistemas de cierre de envases adecuados, también para determinar la vida útil, como ya se habló, y las condiciones de almacenamiento, para comprobar el periodo de validez declarado por el fabricante, para comprobar que no se han realizado cambios en la formulación o en el proceso de fabricación que puedan afectar de manera negativa a la estabilidad del producto. En el proceso general, como lo dije, estas prácticas se aplican desde el principio de todo, desde el desarrollo del producto dentro de los laboratorios hasta las muestras de los primeros lotes de prueba, los pilotos, para ser enviados a, a, a los diferentes centros de estudio para recibir las licencias, para recibir también, definir los expedientes de registro, recibir permisos y para el posterior control y garantía de la calidad.
todos estos procesos, durante todos estos procesos y pasos está involucrado el tema de pruebas y test de la estabilidad. Y bueno, ¿cómo se realizan los estudios de estabilidad? Básicamente, en su mayoría con la máquina a la derecha, que son cámaras climáticas que tienen sistemas de luces para fotoestabilidad, porque también el tema de luz no solamente es la temperatura y no solamente es la humedad, sino también la luz juega un papel importante dentro de estas medidas. Y lo vamos a ver más adelante. Previo a continuar, quisiera comentar un poco rápidamente sobre el origen de todo esto, de todas estas directrices normativas. Todo empezó en el año 90, cuando se unieron tres grupos, que fue básicamente países Japón, Estados Unidos y la Unión Europea en sí, para crear una serie de directivas que crearon la ICH, que es el Consejo Internacional de Armonización. Y sí, en el 90 se estableció esto, y el objetivo fue promover la armonización mundial para establecer la seguridad, eficacia y la calidad de los medicamentos a nivel mundial, de manera estándar. Estas directrices de estas pruebas son aceptadas en casi todo el mundo, básicamente en todo el mundo, si no ningún país podría producir y exportar. Y específicamente las directrices para estas pruebas de estabilidad se encuentran en los capítulos Q1A y Q1B. Eso es fácil de encontrar online. Y sí, esto se utiliza en la industria cosmética, de alimentos y farmacológica también. Perdón. Vamos a las zonas climáticas, que es uno de los temas del título. Y como podemos ver aquí, existen 4 zonas climáticas definidas en el planeta. Esto es la parte azul, como pueden ver, es la zona, la zona ICH, la zona 1. ICH es por, eh, por esto que les comenté. Ellos son los que definen las zonas climáticas dentro de sus directrices. Y dentro de estas directrices, ellos crearon 4 grupos en los cuales dividen al planeta en zonas climáticas para este tipo de pruebas. La zona 1 es lo que se llama zona templada, la parte azul. La zona 2 es lo que se llama la zona mediterráneo subtropical, es el color verde. La zona 3 es lo que se llama la zona caliente seca. Y la zona 4 es lo que se llama la zona caliente húmeda tropical. Es la parte roja. Vamos a ver más adelante también en el siguiente slide las zonas, correcto. Aquí podemos ver ya los nombres ya en español. La zona 1, el clima templado. La zona 2 es el clima mediterráneo y subtropical. La zona 3 es el clima seco y caliente. Zona 4, clima caliente y húmedo. Y la zona 4 se divide en 2 partes, la A y la B. La A tiene un clima caliente y húmedo, y la B, la 4B, tiene un clima caliente y muy, muy húmedo. Ambas tienen, como pueden ver, vamos desde la zona 1, esto tiene un estándar de un 21% de temperatura, 21 grados, perdón, de temperatura con 45% de humedad relativa. La zona 2, la mediterránea y subtropical, tiene 25 grados con 60% de humedad relativa. La zona 3, 30 grados de temperatura con 35% de humedad relativa. La zona 4A, que es la zona en la cual se encuentra ubicado Perú, específicamente, es la zona, sí, la zona 4A, que tiene 30 grados con 65% de humedad relativa, y existe aún la zona 4B, que es una zona con clima caliente y es muy húmedo, más húmedo que la zona A. Tienen la misma temperatura, pero 75% de humedad relativa, 15% más. Un ejemplo de la zona 4B podría ser Brasil. Brasil es definitivamente la zona 4B. Aquí
Sí, estas son las condiciones de ensayo a largo plazo que se deben realizar en un mínimo de 12 meses, ¿ok? Em, a estas temperaturas en el caso de ubicar en cuál zona se encuentra un país, a dónde se quiere comercializar. En el caso de Perú, entonces estamos hablando de que si se realiza un ensayo a largo plazo, tiene que ser con una temperatura de 30 grados, con un 65% de humedad relativa, con un mínimo de tiempo de 12 meses. Por otro lado, si se quiere realizar una condición de ensayo acelerado, podemos ver desde la zona 1 que en un clima templado, si se quiere realizar el ensayo acelerado, tiene que ser con un 40%, 40 grados, perdón, de temperatura con 75% humedad relativa en un tiempo de 3 meses. Recuerden que yo comenté que cuando se hacen los ensayos acelerados, se debe exagerar y poner clima y temperatura más exigente que lo normal y el estándar, porque el tiempo se reduce. Así es como funciona. Entonces, la ICH define también que la zona 2 para una prueba tiene que ser más o menos lo mismo que la zona 1, 40 grados con 75% de humedad relativa en 3 meses para un ensayo acelerado. La zona 3 tiene lo mismo, pero 40, 75%, pero con 6 meses. Y la zona 4A, que es la que cae en la que le toca a Perú, es con una temperatura de 30 grados con 75% de humedad relativa a 6 meses. Y la zona 4B es igual que la zona 4A, 30 grados con 75% en 6 meses. Aquí podemos ver la prueba de estabilidad según lo que indicamos anteriormente, que era la ICH, la Q1A. Sí, en largo plazo, las condiciones son según la zona climática, como lo vimos aquí, y el tiempo de duración, como lo dije, es de 12 meses. En el acelerado es 40 grados con 75% humedad relativa en 6 meses. En el intermedio, que es el que les comenté que existía también, es 30 grados 65%, 6 meses. Solo si falla el test acelerado. Y aquí vamos a hablar eh, de un tema importante también, que es el tema de la fotoestabilidad. ¿Sí? Sí, en este caso, como pueden ver, respecto a a la fotoestabilidad, podemos decir que las luces para la emulación, las cámaras o las cámaras climáticas deben emitir una energía radiante de distribución que sea semejante a la de la luz solar, para que, ya que las reacciones fotoquímicas absorben la luz de unas longitudes de onda que son determinadas para cada fármaco. Aquí se recomienda que se apliquen pruebas tanto al fármaco como al medicamento expuesto sin empaque primario, pruebas con el medicamento en el empaque primario, en el empaque también secundario, que es el empaque exterior de cartón con el cual se va a comercializar. Para estudios confirmatorios, se debe exponer la muestra, que es lo que tenemos aquí, a una iluminación de no menos de 1.2 millones horas lux y una energía de rayos UV cercana, íntegra mínima de 200 watts horas sobre metro cuadrado, y de esta manera pues permita comparaciones directas entre el fármaco y el medicamento en sí. Esto de aquí son todos los parámetros que define la ICHQ1A, tanto para humedad, parámetro de temperatura y el parámetro de lo que tiene que ver con la luz. Aquí una especie de resumen de lo que tiene que ver con la calidad del producto terminado, donde tenemos que ver, obviamente, con el estudio de estabilidad del que ya hablamos, la degradación forzada en un estudio de estabilidad acelerado, y un estudio concomitante es un estudio que se realizan dos cosas en paralelo, ¿no? Que se pueden hacer tanto la forzada como la estabilidad a largo plazo y con varios factores en conjunto, con estudios que se exponen tanto de luz como temperatura y como de humedad, para determinar las condiciones de transporte, el cuidado y conservación a largo plazo,
el almacenaje, la vida útil o la vida útil en percha del producto y las características microbiológicas. Sí, según la ICH también trabaja directamente lo establecidos por la GMP, que son los Good Manufacturing Practices. Esto de aquí define y describe la norma mínima que debe cumplir un fabricante de medicamentos en sus procesos de producción y define también cuáles son los requisitos más importantes dentro de la norma ICH y la GMP que trabajan en conjunto, cuáles son las características que una cámara climática debe tener para cumplir con todo este tipo de pruebas de estabilidad. Como podemos leer, debe tener un mantenimiento preciso de la temperatura y humedad, o sea, una estabilidad mediante sensores adecuados. Debe ser capaz de simular todas las zonas climáticas para pruebas de estrés aceleradas, intermedias y a largo plazo. Y eso existe, eso es un mapa donde hay dos valores en el plano XY, donde se ve por un lado la humedad y por otro lado la temperatura, y hay puntos, y eso lo vamos a mostrar más en el siguiente slide, puntos donde se especifican cuáles son las pruebas que hay que hacer durante tanto tiempo. Debe tener cámaras con sensores internos que puedan ser calibrables, un registro seguro de datos de temperatura para protocolización, debe tener un software para cumplir los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente, firmas electrónicas. Eso se establece en la normativa 21 CFR parte 11 del GMP, que es del FDA, el Food and Drug Administration, que es la agencia de control de comidas y drogas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces hay que cumplir esas normativas y es un software. En el caso de Memer tiene el software Atmo Control y tiene el software Atmo Control FDA, siempre disponible. Eso es para cuando hayan auditorías locales, entonces siempre hay una protocolización de todo el trabajo de la máquina y se puede presentar en estas auditorías. También debe tener funciones de bloqueo y puerta con cerraduras, sistemas de alertas visuales, acústicos, protecciones múltiples sobre la temperatura y baja temperatura, humedad. Tiene que tener también ser capaz de hacer registros y documentación de los parámetros importantes, fechas, horas, humedad, capacidad de conexión a la red, Ethernet, por ejemplo, contacto sin potencial para conectar instrumentos de medición y sensores externos. Debe ser fácil de limpiar, mucho espacio utilizable, depende de la capacidad que se necesite, y un bajo consumo de energía. Y en este caso, obviamente, Memer tiene los productos para esa aplicación, las cámaras climáticas HPP Eco, que es la nueva versión de nuestras HPP recién lanzadas, y la ICH, son nuestra cámara que también hablamos, la ICH, son ideales para llevar a cabo estos estudios en condiciones controladas según la normativa ICH Q1A y Q1B que se han pedido y según la Organización Mundial de Salud lo define también. Y se ofrece una completa trazabilidad del proceso e integridad de los datos de acuerdo con la FDA, con el software requerido. Y pueden ver en nuestra página web siempre el tema de las nuevas HPP. Como pueden ver aquí en lo que escribimos en este brochure, esto es ideal para las pruebas de estabilidad conforme a la normativa ICH, pruebas de durabilidad en la industria farmacéutica, cosmética y alimentación, así como pruebas de calidad y almacenamiento con humedad. En este caso, la ICH también cumple con toda la posibilidad de cubrir el espectro, así como pueden ver aquí. Esto de aquí es un diagrama donde el lado izquierdo tenemos en el vertical la humedad relativa en porcentaje y en el lado derecho tenemos la temperatura. Todos los puntos negros son los puntos en los cuales exactamente la norma ICH Q1A exige las pruebas que sean realizadas. Y esto se encuentra
dentro del rango de trabajo de mezcla de humedad relativa y humedad de nuestras HPP Eco. Por el lado de la ICH, también podemos observar que los puntos requeridos por la normativa ICH Q1A se encuentran dentro del espectro completo de trabajo de las ICH. Y los equipos MEMER cumplen con todas las características de definidas por la GMP. Sí. Este es un ejemplo, a continuación un ejemplo que puede ser chequeado en la página Atmosafe de MEMERT. Es una aplicación de una empresa suiza que se llama iFame, GmbH. Ellos realizan pruebas de estabilidad de las flores de cannabis y pues sí, ellos lograron que las sustancias activas de la planta del cannabis sean solubles en agua y de esa manera fueron más fáciles de ser procesadas. Como pueden leer, pues todas las hojas, el polen, las semillas fueron cultivadas en interiores y se venden para producción, sea de licor o para el control de plagas en el sector agrícola. Existen muchas aplicaciones. Esta es una foto de, una de las aplicaciones. Ellos venden también ahí, ellos venden el, el cannabis en sí, la esencia para poder fabricar este queso. Es un queso que posee cannabis. Eso está en la página, ustedes lo pueden revisar, pueden leerlo para entender un poco mejor cómo es el proceso. Y para información, ya dentro de las pruebas de estabilidad, de acuerdo, por supuesto, con la directriz ICH, el laboratorio de la empresa utiliza la cámara climática de MEMER ICH. ¿Con qué parámetros? Se pone un clima de 25 grados con 60% humedad relativa durante un máximo tiempo de 12 meses, un año. Estos son unos números de aplicación a vida real de cómo una empresa utiliza nuestros dispositivos para medir la estabilidad del cannabis. Vamos a continuar. Ahora, algo similar, pero para el contexto local en Perú, que es parte de la presentación. Sí, aquí hay escrita mucha información, pero es básicamente para que puedan tener algo para leer posteriormente y seguramente van a encontrar toda la información disponible también. Se encuentra online también, encontré algo de información y me fue enviada también por los colegas de Cimatec. Creo que ellos también pueden a ustedes brindarles esta información de manera más extensa. Esto es solamente un resumen que agradezco mucho que me lo hayan enviado también para yo poder entender más fácilmente. Y esto se refiere a la ley número 30681, que es la que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Perú. Esto tiene varios artículos y tiene varios capítulos. En el artículo 1, pues se trata del reglamento que regula estas disposiciones según esta ley. Como deben muchos de ustedes tal vez conocerlo ya, en el artículo 2 se habla mucho de las definiciones de lo que es la planta de cannabis y cuál es la diferencia entre el cannabis psicoactivo y el no psicoactivo. Y sí, se define básicamente que el psicoactivo es el que tiene un, un contenido superior al 1% en peso seco, y el no psicoactivo es uno que tiene un contenido de THC, por supuesto, inferior al 1% en peso seco. Otro tema muy importante es en el capítulo 2 del artículo 4, cuáles son las autoridades competentes. En este caso es el Ministerio de Salud, el MINSA, que establece que a través de la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, esta es la autoridad que regula básicamente este tema dentro de Perú. Sí, en el capítulo 4 se habla también de lo que es las licencias para investigación científica, y en el capítulo 4, ese es dentro del artículo 7, es lo que se habla de la licencia para la investigación científica en salud con fines de medicinales, que esto es otorgado por la INS del MINSA,
a las universidades acreditadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, e instituciones de investigación en salud. En el capítulo 5 se habla de las licencias de importación y o comercialización, que eso es en el artículo 11, en el cual la licencia para la importación y comercialización de cannabis para uso medicinal y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos se otorga a personas naturales o jurídicas constituidas como establecimientos farmacéuticos autorizados y certificados por la DIGEMIT, previos a los cumplimientos de las condiciones establecidas en el reglamento de establecimientos farmacéuticos aprobado por el Decreto Supremo número 14-2011-SA. Y finalmente el capítulo 6, que se refiere a las licencias para producción de cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. Se trata del artículo 15, en donde la licencia de producción faculta la realización de las siguientes actividades, que son la adquisición de semillas y o plántulas de cannabis, siembra, propagación, cultivo, cosecha, la post cosecha y fabricación de productos derivados del cannabis, así como actividades de almacenamiento y transporte de semillas, plántulas, plantas, flores y productos derivados de cannabis para uso medicinal. Se otorgan 3 tipos de licencia, como se puede ver aquí, que es la licencia de producción, que no incluye el cultivo, la licencia de producción que incluye la producción de semillas y la licencia de producción que incluye el cultivo. Sí, aquí hay un poco de información sobre cuáles son las drogas de uso prohibido en el país. Eso puede ser revisado posteriormente. Y sí, esto es lo que tiene que ver con el contexto peruano. El proyecto de reglamento que regula los estudios de estabilidad de las especialidades farmacéuticas en el artículo 10, como podemos leer, para efectos del desarrollo de los estudios de estabilidad para solicitar la inscripción de especialidades farmacéuticas de un producto o cambios en un registro sanitario, se debe aplicar lo que corresponde a la zona climática 4A, como lo comentamos anteriormente, que es un mínimo de 30 grados con una variación de más o menos 2 grados, se puede llegar hasta 32 o desde 28 hasta 32 la variación, con un 65% de humedad relativa, con una variación también de más o menos 5, ¿ok? O sea, de 60 a 70. Ese es el grado de variación máxima que puede haber. Esto es conforme a la clasificación de la Organización Mundial de Salud, debiendo para ello tenerse en cuenta otras condiciones de almacenamiento. Condiciones generales. Aquí tenemos los datos tanto para el estudio de estabilidad acelerada y la estabilidad a largo plazo. Como podemos ver, las condiciones de almacenamiento son las que están aquí indicadas para la acelerada, 40 grados con 75%. Periodo de tiempo para presentar la documentación, o sea, el periodo en que tiene que ser realizado un estudio acelerado, 6 meses, bajo estas condiciones. La estabilidad a largo plazo, o sea, el estudio a largo plazo, se realiza en cambio con 30 grados. Como dijimos, la acelerada siempre tiene temperatura y humedades más exigentes. Y se realiza 30 grados con 65% humedad relativa, exactamente igual que como lo define el ICH, entre 6 a 12 meses. Ya, esto es, básicamente siempre se hace a 12 meses. El proyecto de reglamento que regula los estudios de estabilidad de las especialidades farmacéuticas, continuamos con el tema 10.2, que tiene que ver con los productos contenidos en envases impermeables. Aquí tenemos una serie de datos también que pueden ser revisados posteriormente. Lo más importante aquí es que trata de la estabilidad de formulaciones en envases impermeables, que pueden ser frascos de vidrio, ampollas de vidrio selladas, y se realizan bajo cualquier condición de humedad relativa ambiente controlada. La acelerada es de 40 grados, esto es solamente con temperatura, a 6 meses, y 30 grados a largo plazo durante 12 meses. Respecto a los envases semipermeables, se refiere a preparaciones en base acuosa, contenidos en bases semipermeables. El ensayo se chequea de la pérdida de agua y además de ensayos propios de la estabilidad que deben realizarse de manera acelerada como a largo plazo. Aquí están las dos opciones.
para demostrar que el producto soporta ambientes de baja humedad relativa en las siguientes condiciones. Aquí está, 40 grados y con 25 grados de humedad relativa, ya no 75 como antes. Y a largo plazo es 30 grados con 35%, ya no 65. De igual manera, 6 meses y 12 meses. Y este es el siguiente artículo que tiene que ver con el tema de la fotoestabilidad, de lo que ya habíamos hablado. Sí, los estudios de fotoestabilidad deben ser llevados a cabo de acuerdo a las recomendaciones de la ICH, tal como se dijo, de la OMS, de la EMA y de las guías de calidad de las autoridades regulatorias de los países de alta vigilancia sanitaria, en este caso la EU, Japón, Estados Unidos con la ICH. En los casos donde se demuestre con documentación técnica que el envase primario es capaz de proteger el producto, no se requerirá presentar dichas pruebas. Básicamente, lo que aquí dice que hay que seguir lo que se habló del tema de fotoestabilidad anteriormente, que tiene que ser la iluminación de no menos de 1.2 millones de horas lux y una energía de UV cercana íntegra mínima de 200 watts hora sobre metro cuadrado. Eso se realiza obviamente con las pruebas, con los dispositivos MEMER, el ICH y con el HPP con módulo de luz. Nuestros módulos son capaces de alcanzar todas estas especificaciones de manera exacta. Y sí, continuando, ya está el artículo 18, que son las consideraciones para rotulado. Son diferentes informaciones sobre lo que hay que informar dentro del empaque, ¿no? Si tiene que ser refrigerado, si no tiene que ser, cuáles son las condiciones de temperatura y humedad que tienen que ser descritos y cumplidos según las, las, lo definido por el fabricante. Sí, en esta parte viene ya, hemos terminado la primera parte y me gustaría de pronto preguntar si tienen alguna pregunta, consultar si tienen alguna pregunta o después se la pueden pasar a nuestros colegas de Cimatec para poderla contestar posteriormente. Hola, David. Sí, vamos a estar monitoreando las consultas. Personalmente tengo una que otra, pero vamos a llevarlo hasta el final y ahí Ok, hacemos una ronda de preguntas. excelente, por fin los escuché. Me alegro mucho, sí me escuchas, ¿no? ¿Con quién me habló, perdón? Sí, te escuchamos bien, te habla Héctor Chamate. Hola, Héctor, mucho gusto escucharte. Y sí, entonces, Héctor, continuamos. Muy bien. Eh, listo. Vamos en la parte 2 con lo que tiene que ver en el proceso del cannabis en sí, cómo Memert está involucrado en los diferentes pasos. Yo supongo que pues aquí estamos tanto para refrescarnos como aprender. Hay mucha información en internet sobre el proceso del cannabis y yo creo que esto no simplemente lo copié y lo pegué, simplemente yo me encargué de hacer me recuerdo esta investigación el año pasado, fue una especie de resumen y tuve la ayuda de algunas empresas, inclusive empresas, no solo de distribuidores, sino empresas fabricantes de aparatos con los que consulté, e intercambiamos información y creo que este proceso que voy a mostrar es bastante completo y no es un proceso en el cual solamente se vaya a mostrar dónde Memer funciona. Voy a tratar de hablar un poquito y mostrar rápidamente cuáles son los pasos del proceso. Lamentablemente no puedo quedarme en un proceso específico tanto tiempo, sobre todo si no está involucrado Memer, pero quedará en la presentación el nombre del proceso para que los interesados puedan también chequear posteriormente en internet, por ejemplo, pueden ver de qué trata cada paso del proceso y cuáles son los aparatos involucrados dentro de cada proceso. Yo voy a ir hablando un poquito de información sobre cada cosa, más no voy a
en la presentación poner, tanto porque no tiene mucho que ver con nosotros. Voy a escribir el peso, cuáles son los pasos y dónde Memer puede contribuir con sus dispositivos. Bueno, como pueden observar aquí, este de aquí es un overview, es una vista general de lo que es el proceso de producción del cannabis, donde se empieza con el tema del cultivo, se pasa al cultivo obviamente, luego se pasa a la recepción de las materias primas, luego de un proceso dentro de la recepción de materias primas se procede al secado de la materia prima, luego al proceso de molienda, luego al proceso de descarboxilación, luego al proceso de la extracción de crudo, luego de la invernización, le decimos vinterización también en español, en Spanglish. También se procede a la parte de filtración, refinamiento y un segundo paso de descarboxilación en caso que sea requerido. Destilación fraccionada y para finalizar el análisis de control de calidad. Todo esto que está aquí, todos estos pasos también dependen de cuál sea el proceso definido por el fabricante y el tipo de planta que utiliza. Por ejemplo, en el tema de descarboxilación 2, esa es una decisión opcional que debe tomar el fabricante y dependiendo de la naturaleza del producto que se esté, del tipo de cannabis que se esté manejando, ¿cierto? Vamos a proceder con el primero y voy a explicar sobre lo que he dicho más adelante. Continuamos con el tema del cultivo, pero antes, perdón, estos son los pasos exactos donde Memert involucra sus dispositivos. Memert puede involucrarse en la parte de cultivo con las ICH-L, que son de luz, o las HPP con luz, los equipos que les mostré en la primera parte de la presentación. Luego, en la parte de secado, se involucra Memert también con dispositivos universales de estufas universales UF, que son con ventilador, fan, o como se dice, F de forced convection, convección forzada, y VO, que es hornos de vacío. En las de carboxilación también con los mismos, con hornos con ventilador a convección forzada y hornos de vacío. Y en la descarboxilación 2, obviamente es una repetición del primero, se utilizan los mismos. Arranquemos con el cultivo. Sí, como podemos ver, obviamente el cultivo es el primer paso. En este primer paso, durante el crecimiento y cultivo, pues los productores deben gestionar los niveles de humedad, ¿ya? Y deben gestionar los niveles de humedad y reducir el riesgo de contaminación por plaguicidas. Es muy importante aplicar prácticas agrícolas eficientes, utilizando tierra y agua sin contaminación biológica o tóxica. Las plantas de cannabis de interior tardan aproximadamente, como está aquí, 8 semanas en completar la fase de floración. Perdón. Y también ese tiempo para alcanzar la madurez y estar listas para ser cosechadas. Después de la cosecha, ¿sí? Hay que eliminar la humedad y el proceso de secado dura alrededor de 7 a 10 días. Para secar las cosechas, las plantas de cannabis se suelen colocar boca abajo, ya sea como plantas enteras o cortadas en secciones más pequeñas. Y sí, el último paso de la cosecha es el curado. Durante ese proceso de curado, las flores siguen secándose muy lentamente y eso es lo que realza su sabor. Al final es necesario un último control de calidad para garantizar que los productos finales estén libres de disolventes residuales, pesticidas, contaminantes biológicos como el mojo o bacterias.
Sí, bueno, y por otro lado, pues muchas veces el cultivo se realiza en un entorno controlado, ¿ok? Y es aquí donde entra la cámara climática. Cuando ya no se realiza la cosecha fuera, en un campo, sino dentro de laboratorios controlados. Perdón. Esta cámara climática pues, simula diferentes condiciones del proceso de cultivo mediante el control de la humedad relativa, la temperatura y la luz. Estos entornos controlados se conocen como laboratorios de genética biomolecular, que se consideran activos importantes de la empresa, ya que estudian las plantas madres con las cuales está trabajando la empresa para obtener mejores variedades de la planta a través de la investigación y los estudios. Es ahí donde se utilizan nuestras plantas ICH y las HPP con luz. Exactamente dentro de este tipo de laboratorios y que son parte de las empresas fabricantes. La mayoría de empresas fabricantes que tienen su investigación y desarrollo utilizan estas máquinas no solamente para el tema del cultivo en campos, básicamente para el estudio y mejora de las muestras dentro de un ambiente controlado. Es ahí donde se aplican las ICH y HPP. Sí. Los dispositivos pues, que se pueden utilizar aquí, como dijimos, son estos dos. Y muchas veces la decisión de compra del dispositivo depende del presupuesto disponible, ¿sí? Y de cuáles son las necesidades. Pero ambas máquinas cubren el espectro, como les mostré, de lo que es la normativa y directriz ICH. Continuando. Hablando otra vez del cultivo, entonces el cultivo básicamente tendría en su proceso general, vuelvo a ver un overview total, eh, tendría la parte de cultivo propiamente dicho, otra parte también que serían los laboratorios de control de calidad de las semillas y materia orgánica y los laboratorios de plantas y semillas, genética y biología molecular, que son los laboratorios de los cuales yo les hablé. Luego otra parte que es la siguiente es la recepción de materia prima, que también tiene su análisis de calidad y cumplimiento previo a la entrega dentro del proceso. Y dentro del proceso tenemos también, como se mostró en la otra imagen, el secado, la molienda, descarboxilación, la extracción del crudo, vinterización, filtración, refinación, recuperación de solvente y finalmente el análisis y control de calidad para el producto terminado. Esto solamente lo quiero mostrar para que vean que el tema de cultivo tiene una subparte en donde está el laboratorio, donde se utilizan estas máquinas. Continuamos con el tema de la recepción de materias primas. Y sí, aquí no se involucran los equipos MEMER, sin embargo quise comentar corto que en esta etapa pues existen diferentes protocolos de calidad y se centran básicamente en el peso y la humedad de las muestras. Se utilizan, por ejemplo, analizadores de humedad, balanzas de precisión y básculas industriales. Aquí como pueden ver en las fotos. Este es un ejemplo de fabricantes. El siguiente paso es el secado. Y aquí también intervienen los equipos MEMER. Perdón, en esta parte del proceso, pues dependiendo del tipo de flor de cáñamo o de cannabis que se utilice, existe la posibilidad de utilizar, sean los hornos normales, a convección forzada, como los comenté, que es el pequeño de la izquierda, en este caso, ¿sí? O los hornos de vacío, que es el caso que está acá. Arriba está el horno vacío y esta es la bomba, el módulo con bomba, la que genera el vacío dentro de la cámara interna de acá arriba. En el caso de los hornos normales, puede ser una opción primera por el tema precio, porque cuesta menos, por supuesto, pero existen, por otro lado, flores y existen procesos de cáñamo que no soportan altas temperaturas. Y en este caso, la mejor opción y más utilizada son los hornos de vacío. Y aunque el precio es un poco más alto, ¿ya? Que un horno normal,
En este caso, pues las empresas pueden invertir en esto porque con esta opción es posible utilizar temperaturas muy bajas debido al tema del vacío para obtener resultados esperados sin afectar ni dañar la carga. ¿Sí? Y sí, los aparatos que se utilizan básicamente, como dijimos, es el UF y el VO, y el más utilizado es el VO, que está aquí, que es el VO 101, es el de 100 litros. Continuamos. Perdón. Con el tema del paso siguiente, que es la molienda o la trituración. Y en esta parte del proceso es importante tener en cuenta los parámetros y factores individuales de la molienda, tales como las propiedades del material, el tamaño de la alimentación y el volumen de la muestra, el tiempo de la molienda y el tamaño de la partícula final que se desea, la posible abrasión de las piezas de molienda. Y sí, pues se utilizan molinos para realizar esta es una foto de uno de los molinos y un ejemplo de un fabricante. El siguiente paso es el proceso de descarboxilación, que sí, básicamente este es un proceso que enriquece el contenido de THC antes de la extracción, utilizando el calor para descarboxilar el ácido THCA, que es no psicoactivo. El tratamiento térmico también descarboxila el material rico en CBDA para convertirlo en CBD con fines medicinales. Este proceso suele consistir en calentar el material vegetal picado entre 100 a 150 grados durante un tiempo suficiente, un tiempo determinado. En este proceso el calor facilita un reordenamiento químico que expulsa el dióxido de carbono de la muestra. En el proceso de ruptura del grupo carboxílico no solo activa los cannabinoides, sino que también ayuda a desprender cualquier disolvente o volátil residual dentro del producto. Esta es la llamada etapa de descarboxilación primaria, porque antes de terminar el proceso existe, como les comenté, la segunda descarboxilación, que es la secundaria. Depende de la planta y esto depende de la planta y suele ser una opción que también depende del proceso en sí. Eso es decisión del fabricante. Y la segunda descarboxilación, pues después de la hibernación, también se realiza a través del calentamiento del aceite extraído de entre 100 a 160 grados. En esta parte del proceso, los hornos universales, el UF, también como podemos ver aquí, y los hornos del mismo, el 101, el de 100 litros, los hornos de vacío, son los que más se utilizan. Y debido al vacío, tal como fue indicado, se puede extraer lo que se necesita a una temperatura inferior de un horno normal, ¿sí? Y es posible que para algunas muestras pues, se necesiten menor temperatura, entonces para eso funciona el horno de vacío, porque en el vacío Member tiene una placa precalentada que calienta a través de contacto directo, y cuando no hay aire, pues no hay transmisión de temperatura. La única manera es por contacto, y así es como funciona el horno de vacío. Sí, la temperatura específica varía entre los diferentes tipos. Algunas muestras requieren, como dije, entre 100, digamos, entre 90 grados, mientras que otras pueden requerir 140 grados. Eso depende del tipo específico de planta que se esté utilizando. De los siguientes pasos, pues, no tienen que ver con los dispositivos MEMR, solamente los voy a nombrar un poco. Uno es la extracción de crudo, otro es la vinterización, otro es la filtración y el otro es el refinamiento. Yo creo que hay mucha información al respecto sobre estos temas que pueden ser revisados también, o yo creo que también van a ser tal vez tocados dentro del evento online de Cimatec. Luego viene la descarboxilación 2, que es como lo dije anteriormente, similar a la primera, pero la temperatura suele ser menor y es opcional. Los tipos de dispositivos que se utilizan son los mismos: hornos con ventilación forzada y hornos de vacío.
Y finalmente viene los dos últimos pasos, que es la destilación fraccionaria y el análisis de control de calidad. Los análisis de control de calidad tienen protocolos y procesos bastante complejos y eso merece una presentación única, por supuesto. Sí, perdón. Y como conclusión dentro de lo que es el proceso de producción del cannabis, esto es un overview, un resumen, pues hay tres partes del proceso en las que MEMER puede ser utilizado, los equipos MEMER pueden ser utilizados. Uno es, la primera es en los laboratorios de genética biomolecular, que es una subparte de la etapa de cultivo, y aquí se utilizan las cámaras ICH y HPP. La elección de la máquina, obviamente, como lo dije, depende del presupuesto. La segunda etapa del proceso en la que se puede utilizar el equipo MEMER es en el secado, y se utilizan los hornos y los hornos con convección forzada con ventilador y o los hornos de vacío. Y la tercera etapa es el proceso de descarboxilación, sea el 1 o el opcional 2, en lo que se utilizan también los hornos a convección forzada y los hornos de vacío como opción. Y sí, creo que esa ha sido hasta ahora la presentación. Espero que haya estado interesante para poder explicar todo lo que es el proceso del cannabis. Habría pues que hablar un poco más de otros fabricantes y otros aparatos involucrados dentro del proceso para poder explicar un poco más cada uno. Nos hemos limitado al tema de donde MEMER presenta sus dispositivos y pueden ser útiles. Espero pues que les haya agradado la presentación y podemos conversar un poco sobre, escucho sus comentarios, sus preguntas. Adelante, Héctor, por favor. Gracias, David. Muy amable por tu asistencia y por tu paciencia y por tu tiempo invertido en la presentación. Tenemos una pregunta en entre los asistentes. Sí. Indica la persona, el ingeniero Jorge, ¿cuánta cantidad es necesaria para las pruebas de estabilidad? Entiendo que la cantidad para la prueba de estabilidad depende del tipo de prueba, del tipo de muestra y el tipo de la cámara, pero más o menos nos puedes dar un ejemplo general. ¿Cuánta cantidad es necesario para las pruebas de estabilidad? ¿Cantidad de qué? ¿De Sí, cantidad muestras? de muestra, cantidad de muestra. Ah, pues sí, esto depende definitivamente del fabricante. Yo vi que dentro pueden llenar la cámara entera, porque esto se trata de cuántos lotes tienen que ser probados, ¿ok? Normalmente son 3 lotes para realizar las pruebas de los test a largo plazo y los acelerados. Son 3 lotes. ¿De cuánto trata cada lote? Depende del volumen de venta que tenga disponible el fabricante en un punto de producción determinado. Digamos, por ejemplo, antes de sacarla para la prueba, para obtener la licencia, ¿no? Digamos que no tienen tiempo para hacer el test a largo plazo, entonces tienen que hacerlo con 6 meses, el acelerado, pero el lote piloto es pequeño, ¿cierto? Entonces tiene que ser realizada la prueba de estabilidad en menores cantidades. Eso depende del tamaño del lote, de todo el volumen general de producción. ¿Sí me explico? En el tema, por ejemplo, ahora de las vacunas, yo estaba viendo que habían hecho lotes pilotos de las vacunas contra el COVID y entonces todo el mundo se preguntaba por qué fue tan rápido el tema de testeos y todo, ¿no? Porque ellos habían creado unos lotes de vacunas piloto para las pruebas aceleradas. Exactamente. Entonces con eso pudieron ellos hacer rápidamente de investigación y desarrollo, crear lotes pilotos para estas pruebas. Y finalmente para las de largo plazo, normalmente
Normalmente se puede llenar la máquina entera. Perfecto, David, muchas gracias. Otra consulta. Sí, El ingeniero Edson tiene una consulta acerca de cuál sería la experiencia de Memer en países de Latinoamérica en general en el desarrollo de pruebas de estabilidad, es decir, porque existe mucha normativa heredada de normativas estadounidenses, normativas europeas, pero ¿has tenido experiencia en que hayan empresas aquí en Sudamérica desarrollando estas pruebas de estabilidad? sí. El único país que yo tengo y que debo decir hay un socio comercial en Colombia que tiene mucha información al respecto y sí existen unas empresas que están ya trabajando en Colombia, obviamente, eh, que son clientes de nuestro, de nuestro socio. Y sí, existen. El nombre no lo tengo en este momento, la verdad, no lo tengo, pero existe. Y son también inversores de Canadá, por ejemplo, donde está pues muy, muy conocido de Canadá, que se sabe pues que ellos son grandes productores de este tema, ¿no? Que invierten también en Latinoamérica, pero también tienen un gran problema, que no existen las regulaciones totalmente claras y abiertas aún, que es el tema de Perú. Perú recién tiene estas regulaciones, Ecuador recién las está sacando, pero no están claras del todo. Y hay, por ejemplo, para la fabricación, pero no para la exportación. Ese es un tema de Colombia. Colombia tiene un problema con el tema de la exportación. Por eso es que no se puede desarrollar todavía el mercado de una manera tan justa a nivel de comercialización internacional. Ese es un problema. A mí me gustaría también entrar un poco cómo sería Perú respecto a la comercialización, internacionalmente hablando, a la exportación. Ok, David, nos quedó claro, pero para que también los clientes tengan presentes, Cimatec tiene experiencia comercializando cámaras climáticas para el estudio de estabilidad en otras muestras. Tenemos muchísimos clientes que tienen ya una cámara climática en su laboratorio de calidad y están desarrollando esta prueba con la muestra que ellos manejan en laboratorio. Sí. Si alguno de los clientes quiere hacer una pregunta fuera del tema de cannabis, la puede realizar tanto como David o como los especialistas aquí que estamos escuchando sus consultas, las vamos a absolver. Con toda confianza, por favor. Claro, por supuesto que sí. Para eso estamos. Ok, continuando un poquito con las preguntas que nos han hecho, la ingeniera Catherine Lozano nos pregunta, ¿cuánto de inversión se necesitaría para cubrir el desarrollo de la extracción de cannabinoides? ¿Cuánta inversión económica en la extracción? Bueno, acerca de la inversión para el desarrollo de la extracción de cannabinoides depende de muchos aspectos que incluyen equipos que de hecho Cimatec puede proporcionar. Eso lo podemos conversar con más calma en una conversación más personalizada, pero sí podemos ofrecer una oferta más o menos comprensiva porque nosotros como Cimatec tenemos varias líneas que pueden ir llenando los espacios pendientes en la producción y la extracción de los cannabinoides. De hecho, el día de mañana vamos a tener dos presentaciones al respecto, los invitamos, pero sí, lo podemos conversar más personalmente en una conversación posterior. El Sí, ingeniero David Vivanco nos consulta, ¿la producción es a escala de laboratorio? ¿Cuál es el factor de conversión que se han conseguido con relación a otras marcas? factor de conversión. Un momento, por favor, que estoy tratando de abrir el Zoom. Aquí está. Todas las muestras de Los temas de estabilización. extracción, los temas, Cuál es, digamos, perdón? netamente de producción de la ya de más aterrizado en el proceso de producción, lo podemos discutir el día de mañana, ya que el día de mañana vamos a tener una presentación comprensiva desde el punto de vista de los pasos que se requiere para cada punto de la producción del cannabis.
Mañana van a presentar eso. Qué Otra bueno. consulta. Ujú. ¿Todas las muestras para las pruebas de estabilidad son sometidas a la misma intensidad de la luz o depende de la muestra? Las cámaras de Memer pueden hacer este ajuste de la intensidad de la luz. En el caso de Perú, tienen que seguir exactamente la normativa de la ICH, que es 1.2 millones de horas lux. Ujú. Sí, en Perú tiene que ser así, en Europa entero es así, en la mayoría de países es así. Desconozco por el momento algún país que no sea, que no tenga que seguir esto. Pero sí, eso es porque todos los productos tienen, todos vivimos bajo el mismo sol, ¿me entienden? Entonces, las condiciones son exactamente las mismas desde el punto de vista de, de la luz. Ujú. Y puede haber de pronto alguna eh, excepción, pero no es el caso de Perú, ¿ok? Y definitivamente con las cámaras Member se puede hacer todos estos ajustes. Member tiene los módulos de luz, la ICH-L, que es la ICH con luz, y la HPP con el módulo de luz, que es una opción extra, y todos son seteables para alcanzar todo este tipo de números y más, por supuesto que sí. Ok, ok, David, muy amable. Otra consulta. ¿La cámara climática cuenta con ventilación y medidor de la temperatura o filtro de aire? Ya leí que esto es necesario para la producción. Sí, por supuesto. Nuestras cámaras climáticas cuentan con todo lo que, más allá de esto de la ventilación, el filtro de aire, un medidor de temperatura, por supuesto, estamos hablando del PT100, de los sensores de, de temperatura, y por supuesto tiene sistemas de ventilación internos para asegurar una distribución de aire lo más constante posible, por supuesto que sí. Y más que esos 3 puntos, tal como está en la presentación, es una lista grande, es una lista de los GMPs, ¿no? que hay que seguir, y Member cumple con cada una de ellas. Y de hecho, Member tiene hasta un sistema de seguridad extra, que por ejemplo en el medidor de temperatura, como está escrito aquí, cuando falla un sensor, Member tiene un sensor extra que toma la posta para el tema de seguridad. Y aparte tiene algo que se llama ASF, que es el Automatic Safety Function, que es ni más ni menos que un corredor superior e inferior que uno setea para que siga la temperatura seteada y avise de manera adicional cuando la temperatura salga de ese corredor superior e inferior. Eso es muy por fuera de las alarmas normales que tiene Memer. O sea, tiene los sensores de temperatura, el medidor de temperatura externo también, que es un mecánico, de tipo mecánico. Sí. Ok, ok, perfecto. David, justamente acerca de las cámaras climáticas, personalmente voy a colear una pregunta. Sí. Creo que te escuchamos mencionar de que las cámaras climáticas se deberían, ya que se van a hacer pruebas, se deberían utilizar a máxima capacidad, ¿no? A tope, pero ¿es cierto esto? O sea, puede Perdón, ser... se pueden utilizar. Ok, ok. ¿Se debería utilizar a 100%? ¿Hay hasta algún porcentaje de llenado de la cámara con respecto a la viabilidad del proceso? O, por ejemplo, ya que es bueno, por ejemplo, en los equipos que tienen circulación de aire natural, es bueno dejar una columna de aire vertical donde pueda circular el aire, pero ya que las cámaras climáticas justamente no tiene ventilador de circulación forzado, ¿también hay que cumplir esto? Bueno, en este caso, yo al hablar de la capacidad máxima, hablo también de seguir lo que indica
manual de operaciones. En el manual de operaciones siempre hay un dibujo en el cual se habla del espacio que hay que dejar para la circulación, como tú dijiste, de la columna de aire. ¿Sí me explico? Para que pueda el aire correr por en medio de las muestras. Eso, por supuesto, que hay que hacerlo de la manera correcta. La organización tiene que ser de una manera correcta, porque no estamos hablando de un bloque de cemento, por ejemplo, para pruebas de concreto, que pueda ocupar el 95% de la recámara o 90% de la recámara. Hasta para eso hay normativas. Eso sí, hay normativas. Pero para el tema del llenado de la recámara interna de nuestras cámaras climáticas, eso está especificado en cada manual de usuario, cómo es el llenado. Y dependiendo de la capacidad, pues se puede ver que se llena prácticamente, pero hay que dejar los espacios adecuados. Por supuesto que sí, como tú lo dijiste. Ok, ok. Otra consulta que tenía pendiente hacerte, se habla mucho del HPP, seguramente lo mencionaste, pero es para ver si puedes ahondar un poco. La HPP utiliza un sistema de calentamiento y enfriamiento utilizando un método Peltier, mientras Correcto. que existen en el mercado muchos modelos que hacen más bien uso de un compresor. Tengo entendido que al hacer uso de un Peltier a largo plazo, a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, se disminuye bastante, drásticamente el consumo eléctrico. ¿Podrías comentar un poco sobre esto, por favor? Sí, en comparación a un aparato con compresor, se disminuye hasta un 90% el consumo. Estamos hablando de que ya, de 10.000, un valor total a 12 meses con compresor, podríamos hablar de 1.200 con un sistema Peltier. Sí, eso está en nuestra página web en una presentación, eso lo tenemos em, sí, lo tenemos en un flyer donde se ve el dibujo en comparación, inclusive, nosotros teníamos antes la HPP normal, que fue cambiada el año pasado, a finales del año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de nuevos productos junto con las WTB, que son los baños de agua, donde hablábamos específicamente de las diferencias entre la HPP y la HPP Eco. Y de hecho, la HPP Eco, pues, en muchos casos utiliza hasta la mitad de consumo energético que el HPP anterior. Por eso le llamamos Eco ahora. Y se decidió no hacer más la HPP normal, sino reemplazarla por la HPP Eco porque fue una tecnología nueva desarrollada en la cual, pues, la mejora es contra y frente a los aparatos con compresor, 90% menos y hasta un momento hasta la mitad de lo que tiene que ver con las HPP normales. Entonces se decidió quedarnos solamente con las Eco a partir de ahora al mismo precio de lo normal, porque se transformó en una tecnología estándar de producción para Memer. Eso es lo que se decidió, no hacer una categorización, un aparato premium, un aparato más eco, no. Y esta vez se decidió hacerlo así. Y eventualmente todos los productos que tengan sistemas Peltier de Memer van a tener la misma tecnología. Eso se llama, le llaman comercialmente la avanzada tecnología Peltier, que es única, solamente Memer lo tiene por el momento. Ok, 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 perfecto, David. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra consulta. Este, ya, como ya hemos leído las que están en el chat, pueden, si desean, levantar la manito y nosotros lo desmuteamos para que puedan hacer su consulta en vivo, pues. Bueno, perfecto. David, nuevamente muchas gracias por tu asistencia y tu ayuda. Tu presentación estuvo muy interesante, muy comprensiva y tenía bastante información. Este, y a los asistentes les agradecemos nuevamente su participación. Les invitamos ahorita a las 3 de la tarde. Tenemos la continuación de las
de los seminarios, vamos a tener un seminario acerca de los molinos de la marca Rech, una muy buena marca alemana. Y en los Qué bien. días miércoles, jueves y viernes de esta semana también tenemos presentaciones mañana y tarde, el viernes en la mañana. Igualmente a la misma hora, 10 de la mañana, 3 de la tarde en la tarde. Entonces, bueno, los invitamos a todos. Y hay algo que quería hacer la acotación como Cimatec, que nosotros tenemos, no solamente hacemos una distribución de la marca y nos encargamos de vender el equipo y instalarlo y ya, sino que nuestro personal de servicio tiene entrenamiento en fabricante y de fabricante. ¿A qué me refiero? Hay personal que ha ido a fábrica a ver cómo es la producción, a entrevistar a los que participan en la fabricación, pero también han habido, y Memer, nos estamos muy agradecidos con Memer a ese respecto, porque se han hecho ferias, se han hecho entrenamientos acá en Perú, para el servicio de la marca, el servicio de los equipos de la marca, en donde han participado personal de toda Latinoamérica. Entonces, Memer nos apoya bastante en el aspecto de la postventa. Para ustedes como clientes esto es muy importante porque pueden asegurarse de que el equipo que están comprando es un equipo que les va a durar prácticamente toda la vida. Hemos sabido de equipos que tienen 20, 30 años y todavía siguen funcionando. Simplemente nosotros lo que hacemos es repararlos y darles mantenimiento, pero con apoyo de fabricantes. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, David, y los esperamos a todos en la siguiente seminario. Sí, bueno, antes de despedirme, solamente quiero corroborar lo que ustedes lo que dijiste, Héctor. Sisimatec es uno de los distribuidores más importantes para Memer en toda Latinoamérica, no solamente por el tiempo, sino por el esfuerzo, no solamente por el gran volumen que tienen de venta, sino por más que nada, la dedicación, la gran dedicación que tienen para estar al día técnicamente hablando, para estar al día comercialmente hablando, estar constantemente en capacitaciones y capacitando tanto a sus clientes como usuarios a través de este tipo de eventos. Así que sé que han realizado presenciales y esta vez pues es online dada la situación y pues espero que en algún momento podamos vernos personalmente y yo también poder participar presencialmente allá. Y sí, yo les agradezco mucho por la invitación, por la posibilidad y ha sido muy divertido, ha sido muy bueno poder compartir con ustedes esta presentación y espero que también podamos realizar eventos futuros con nuevos temas que sean de mucho interés para el público. Muchas gracias a todos. Nuevamente, David, muchas gracias. Estamos dejando nuestros datos de contacto en el chat. Sí. Les agradecemos mucho por su asistencia y bueno, que tengas muy buen almuerzo y los esperamos más tarde a las 3 de la tarde. Listo, buen provecho a todos entonces. Gracias. Hasta pronto a todos. Un abrazo y manténganse saludables. Adiós.